Bueno, pues como antes están ya prácticamente presentados, sabéis quiénes van a sentarse ahora mismo en estos sillones. Michel de Fuentes, socio fundador de Medes Catering, Cristina Oria, propietaria y directora del Catering Cristina Oria, Óscar García Bernal, director del Grupo Amas y socio y ideólogo también de Gallinas y Focas, José María Marrón, jefe de Sala y Sumiller de Álvora, Enrique Valentí, chef y empresario también, propietario de Marea Alta Baroz en Barcelona y Hermanos Vinagre aquí en Madrid, y Ricardo Sanz de Kabuki. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, hay que explicar también, os voy a pedir, estáis bien, sí, es que son tres, o sea que da igual, vais a estar igual de cómodos o de incómodos en los sillones. ¿Qué tal, guapo? Digo, después de la presentación, este ha sido un poco un bloque, no quiero decir cajón desastre, porque parece, pero eran cosas que tenían que estar en esta segunda edición de Mezcla y han quedado un poco, están mezcladas, ¿no? Porque vamos a hablar de delivery, vamos a hablar de catering, vamos a hablar de sala, que es muy importante. El año pasado sí se hizo mucho hincapié en el concepto sala y vamos a hablar también de especialización, como vehículos o como maneras de que el cliente no solamente vaya, sino que repita, disfrute y lo cuente. Y hay distintas preguntas, claro, para defendiendo, pero yo lo que pretendo es que vosotros también hagáis un poco de debate, si se puede, o que opinéis, aunque no sea de lo que estáis, o de lo que se supone que venís a hablar, de catering o... Mira, Cristina, como eres la chica, o la señora, voy a empezar por ti. Tema de... tú empezaste, yo me acuerdo cuando empezaste tú, y una de las cosas que no está exactamente planteada para la pregunta, pero a mí es una de las cosas que más me llama la atención de tu catering, es el tema de cómo habéis crecido en relativamente muy poco tiempo, porque tú empezaste ¿cuándo? Bueno, empecé hace 10 años, pero es verdad que el crecimiento ha sido en los últimos años, ¿no? Yo empecé pues más despacio, testando, viendo que funcionaba y luego al final entre redes sociales y locales abiertos al público, eso da más visibilidad. Ahora mismo, ¿cuántas personas trabajáis en Cristina Oria Catering? 135 fijas. 135 más, me imagino. Más todos los camareros de catering, que la mayoría son externos. ¿Y cuáles son los retos que tiene un catering? Bueno, eso aquí lo tiene que contestar sí, lo voy a preguntar el experto. Yo como tengo un modelo de negocio muy atípico, o sea, que cuando dicen, ¿cuál es tu competencia? Digo, pues toda y ninguna, ¿no? Porque tenemos un modelo de negocio. Yo la verdad es que todos los retos los he visto como oportunidades. O sea, cuando algo, por ejemplo, en la tienda, pues les gustan los platitos, oye, pues vamos a venderlos. Vamos a venderlos. Pues los platitos pasó a regalos de boda. Oye, pues estupendo, porque se quieren llevar 18 de cada uno, pues hacemos packs de regalos de boda. Entonces, todo ha ido evolucionando y los retos, Álvaro que está ahí yo, siempre lo hemos visto como oportunidades. Y la verdad es que yo siempre digo que cuando volví de París, vi que en el catering había o el catering buenísimo tipo Medems, que era la repera, o había muy poco el de llevar a la oficina, todo era blondas, todo valía, como mal puesto, porque aquí no sabían, porque claro, antes de la crisis ellos se centraban ¿no? en los grandes eventos, que es los que dan dinero, pero la oficina estaba, o el picoteo en casa estaba muy abandonado. Y entonces ahí es cuando nosotros vimos, oye, pues te lo llevamos todo mono, todo bonito, y eso fue un poco nuestro comienzo del éxito. Te miraba y te ha dado como la referencia, Michel, también de lo que se hace bien y de cómo empezar. ¿Para ti los retos son también parecidos? Es diferente. Bueno, lo primero que dice, gracias Cristina, porque eres un cielo. Bueno, básicamente nuestro trabajo consiste en ir mejorando día a día y constantemente estás en entredicho, es decir, tienes que ir luchando, adaptándote a cada nueva situación. Nosotros de repente te toca inaugurar este edificio y te encuentras en la situación de que te pueden entrar los invitados por cualquier sitio y tienes que atacarlos. Son pequeñas batallas que hay que ganar siempre. Entonces, técnicamente tienes que pensar muy bien cómo resolver este problema y, por otro lado, impactar gastronómicamente a tus invitados, no solamente gastronómicamente, sino decorativamente, es decir, lo que es cómo llega el alimento y cómo está presentado el alimento, y por otro lado, todo lo que es el servicio en sí, que sea tremendamente amable, eficiente, eficaz, profesional,
y eso es muy importante. Es decir, que Ahora cada lo vamos día a hay un enlazar reto con la nuevo. sala también, lo vamos a Cada día enlazar es con un la reto sala. nuevo y además el problema del mundo del catering es que cada día es una operación distinta, no hay un día ni una operación igual. Se terminan pareciendo un lanzamiento de botellas de agua de Solans al lanzamiento de esta nueva joya de Joaquín Beró, por ejemplo. ¿Qué ojo tienes? Y entonces, bueno, pues pueden ser parecidas, pero son distintas. Y entonces tú tienes que aplicar, nosotros lo que llamamos la jurisprudencia, es decir, nuestra experiencia, que es un valor añadido. Es decir, nosotros empezamos en el año 80 como camareros, yo fui camarero durante 9 años, con 16 años empecé de camarerito, y entonces nuestra experiencia ha sido nuestra gran base. Luego lo que hemos hecho es, de un oficio, profesionalizarlo. Lo hemos convertido en una empresa muy sólida y que ha ido creciendo muchísimo. Entonces, pensad que desde el 88, que dimos el primer catering, que fue para Siemens, hemos dado del orden de 23.000 y pico caterings ya. Entonces, ¿Y claro, vosotros la empezasteis también? perdona, la jurisprudencia, es decir, las experiencias ya sufridas nos permiten para crear nuevas soluciones a nuevos problemas. Pero vosotros empezasteis, digo, en una época en donde no había tampoco demasiados catering. Ahora mismo hay una explosión, hay muchísimos catering. Esa cantidad de ofertas que tiene un cliente que quiere organizar un evento, que quiere... ¿Cómo es para el sector? Eso que se dice siempre que espolea la competencia, que la competencia es sana y que se hacen las cosas mejor porque tienes que mejorar, ¿o realmente ahí cabe un poco de todo y hay gente que a lo mejor lo está haciendo sin...? Al revés, es decir, que haya competidores nuevos en el mercado como Cristina es fantástico. ¿Por qué? Porque ella ha venido a cubrir un nuevo núcleo, un nuevo nicho de actividad, como decía precisamente, ese hueco de los trays, de las bandejas que van a domicilio. Había un vacío y ese vacío lo está llenando maravillosamente Cristina y su equipo. No tenemos nada que ver en el fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso es excelente. Evidentemente, yo veo, por ejemplo, Cristina tiene una cosa muy buena, que son todos sus temas de charcutería y compañía. Pues ves que hay una persona muy potente en el sector y tú tienes que estar a la altura. Entonces, por eso es excelente el que haya competidores. Y precisamente el que el mercado sea muy dinámico, muy activo, es lo que te ayuda a tú mismo a mejorar y a intentar ser el punto de lanza constante. Es decir, el estar en todo momento innovando y inventando y luego innovando, que es la aplicación de una invención en una situación real, eso que es lo que es complicado. Y es lo que hay que estar constantemente luchando para estar por encima de... O sea, que esa proliferación a vosotros os da motivos para precisamente. mejorar y para hacer lo que... Ricardo Sanz, que es un brillante profesional con sus restaurantes de kabuki, se ha lanzado y se lanzó hace años en el mundo del catering, hace que te pongas las pilas, caramba. Ricardo, por alusiones ya. ¿Cómo es el hacer una cocina que en principio está pensada para hacerla en el momento, para servirla en el momento? ¿Cómo es trasladar eso a un catering? Pues la verdad es que para nosotros fue complicado, primero porque yo siempre he tenido la obsesión de la artesanía, ¿no? Yo siempre me he considerado un artesano, entonces, pues bueno, siempre era como intentando siempre la calidad, ¿no? Entonces, yo recuerdo en la empresa de catering que hice, yo he llegado a hacer el sushi y la bandeja, coger la moto, llevársela al cliente y decirle... ¿Pero porque no te fiabas de nadie? No, porque no llegaba el motorista. Y decirle, oye, que la he hecho yo, y a ti se queda así como, ¿qué dices? Y bueno, siempre con esa obsesión y con la pega también de haber predicado en el desierto, porque no era una comida mayoritaria. Yo siempre tuve el sueño de que eso algún día iba a ser tan popular como las pizzas o las hamburguesas, y al final ha sido así, pero nos ha costado muchísimos años de penurias y bueno, y al final pues poquito a poco lo hemos conseguido. Nosotros empezamos con la obsesión de la caducidad de un día, también para nuestro producto, que esto las grandes cadenas no lo entendían. Al final conseguimos con científicos, con nuestra asociación, con Pescanova, una caducidad de 5 días, con un nivel bastante aceptable, pero bueno, ya todo el mundo ha entendido que tiene que ser una caducidad de un día, máximo 2, y bueno, y en esas estamos, ¿no? Pero tú dices, he pasado muchas penurias, lo que pasa es que tú, lo bueno de abrir también, de ser punta de lanza, es que te conviertes en una referencia. Sí, pero bueno, es muy duro hacerlo con una gastronomía que no es popular, porque antes a mí me decían... Ahora, o sea, perdón, antes. A mí me decían, ¿qué haces trabajando con un chino? Y decían, no, que no es chino, que es japonés, ¿no? Entonces, es duro, pero bueno, al final lo hemos conseguido, ¿no? Es una moda que vino de Estados Unidos, de Europa
para España y luego y al final y algún día no se entenderá la cocina española sin comer en crudo, claro. Ahora, bueno, te ponen sushi en unos sitios que tampoco es recomendable incluso ni comer. Bueno, ya luego ya cliente, ya todo el mundo sabe un montón y ya todo el mundo elige dónde coger. Eso lo habéis notado también vosotros, ¿no? Sí, Como el cliente también tiene mucho más criterio, ha probado más Sí, cosas. esto estamos, claro, esto está cada vez entiende más y ya no le das gato por liebre. Ujú. Voy a enlazarlo un momento, José María Marrón, con el tema de Sala, porque el año pasado sí se hizo mucho hincapié en mezcla, se dedicó una mesa exclusivamente a Sala y se ha querido tener también aquí, perdón, por lo menos, no, que estuvierais representados, yo creo que con un magnífico representante. La Sala tiene que ser un poco la extensión de la cocina, ¿no? Absolutamente. Pero ¿cómo realmente lo hacéis? Bueno, yo creo que lo más importante de una sala es la coordinación de todos los chicos y las chicas de sala, ¿no? Aparte de conocer los platos y, en fin, todo conocer los vinos, las bebidas que hay en cada restaurante, pero sobre todo el afán de hacerse sentir a la gente como en casa, ¿no? No como si lo hicieras tú en tu casa, pero algo parecido, ¿no? Que la gente esté cómoda, que la gente, porque ir al restaurante hoy en día, al restaurante no se va a comer. O sea, no vas porque tienes hambre, sino vas a vivir una experiencia. Entonces, aun reconociendo que la cocina quizás sea la parte más importante de un restaurante, porque al final es un sitio donde se ha de comer, pero el hacer que tu forma de atender, tu servicio, sea algo que a la gente le haga sentir muy bien, especial, pues con los detalles, pues detalles que hoy en día pues se pierden mucho, ¿no? Pues mover una silla a una señora cuando se sienta, acompañarle hasta el lavabo y abrirle la puerta, que yo entiendo que a veces eso es difícil porque eso requiere personal, pero muchas veces no lo hacemos porque no lo hemos vivido cuando éramos, o no lo han vivido cuando eran jóvenes, ¿no? Por supuesto, servir antes a la señora, bueno, hacerle sentirse un poco especial, ¿no? Y estar siempre ahí, pues yo qué sé, ha sido San Valentín, pues detalles para San Valentín. Es el Día de Reyes, pues por ejemplo, de roscón. Sobre todo, que ir a un restaurante, o sea, antes he oído una frase en la ponencia de antes, que la gente se ha convertido en coleccionistas de restaurante. Es curioso, ¿no? Porque aparte de tu clientela habitual que todos tenemos, pero es verdad que hay tanta oferta en Madrid que la gente son capaces de todos los días, todas las semanas, ir a un sitio diferente, poder hacer una foto y decir he estado allí, ¿no? Y eso antes no pasaba. Eso Instagram ha cambiado. Sí, pero en los años 80, en los 90, nosotros trabajábamos con los mismos clientes. Tu base sería, yo trabajaba en las 4 estaciones, y tu base sería, no sé si de 80, de 800 clientes, pero los conocías a todos, sabías la peculiaridad de cada uno. Casi no había extranjeros, por cierto, porque yo recuerdo que a mí me dijo mi jefe Miguel Arias, tienes que aprender inglés, que es muy, muy necesario. Yo cuando volví de Londres decía, pero si no había pero si aquí no se habla con nadie, ¿no? Pero en los 80 no había casi extranjeros. Ahora sería impensable que un camarero no hablara inglés, impensable. No porque atiendas a ingleses, a chinos, a rusos, a cualquier persona. Y un poco, como te decía antes, de lo que se ha convertido en una experiencia, es una cosa que nosotros hicimos y que ya hacen todos los restaurantes, que es el organizar la tarjeta de regalo en tu página web. Bueno, no sabes, cuando llegan las Navidades, la cantidad de gente que regala una experiencia, una cena o una experiencia en un restaurante. Y a mí me parece un regalo muy simpático, por cierto, ¿no? Porque no es una colonia ni es una corbata, no pues es algo que eso es lo que ha cambiado la hostelería, en que se ha convertido en que ir a un restaurante, pues aparte de que todos sepamos de japonés o de cualquier cocina, que la gente está deseando salir y ver cosas nuevas. Eso a veces es un poco difícil, a veces poder conseguir que la gente vuelva, y yo creo que ahí es donde nuestra labor es muy importante. Fidelizar, ¿no? Al que cliente, gente, afianzarlo y convertirlo de verdad en un cliente, no en un señor de paso que ha comido o ha vivido que ese te día la conozca tu experiencia. nombre, que pues te acuerdes de su nombre, de que le gustaba la carne más hecha, de que pues bebe este vino o no le gusta el Ribera, estas cosas. Eso yo creo que es el valor de más que se da a la cocina.
Y al final, aunque parezca eso, decía yo un poco el cajón de desastres, sí que hay un elemento común porque Claro. todo lo que estamos hablando hoy o en esta mesa, al final son elementos que sirven para que un cliente vaya, repita y otro. Enrique, te iba a llamar Carlos, es que como tu hermano... no, Enrique Valentí. La especialización, al final, es también, pues lo que hablamos, ¿no? de Ricardo, él fue pionero, pero cuando tú te especializas, lo tienes que hacer muy bien, evidentemente, como también lo hacéis vosotros, y te conviertes en una referencia, eso ya es un valor seguro, ¿no? para trabajar. Para mí la única manera de concebir o de subsistir, bueno, pues contra estos grandes que lo hacen tan bien. Antes hemos visto gente que tenían grupos y grupos y grupos y lo hacen mejor, compran mejor que tú, tienen más posibilidades. Compran más que tú, no sé si mejor, pero más. No, y mejor, porque la eficiencia está claro que sin ningún género de dudas. Y contra todo eso, pues el pequeño artesano, un poco lo que hablábamos de los pequeños artesanos, desde mi humilde modo de ver la hostelería o la gastronomía, pues la especialización. Así que yo me he convertido en un adalid de la especialización, casi un talibán, porque utilizo otra palabra todavía más radical, que es el monoproducto. Bueno, hablamos, por ejemplo, quien no lo conozca, María Alta, a lo mejor deberíamos o podías explicar un poquito el concepto. Sí, bueno, yo me he autotitulado con un nombre muy rimbombante, que me he convertido en un conceptualizador de espacios para la restauración y la gastronomía, y además lo sé decir sin sin atragantarte y del tirón. Correcto. Soy un raro porque soy un cocinero enamorado de la sala que repudia los de mi profesión porque me parece que no podemos estar más alejados del mundo real y entre todos tenemos que recuperar, lo digo por el tema del debate, tenemos que recuperar la maravillosa experiencia que te produce una sala, que muchas veces es incomparable o a la misma altura, cuanto menos, que el placer culinario, que todo el mundo ahora vanagloria y resulta que parece que el que te lo sirve y el que te lo ensalza y el que te lo redondea, parece que está en este mundo solo para transportar platos. Pues mi más enérgico, apoyo al mundo de la sala. Y no me voy a extender demasiado más para que puedas cerrar este primer bloque, pero sí, monoproducto. Empecé montando un restaurante donde solo había tartars. Luego me aburrí y hice otro de solo pollos. Y luego ahora estoy con el mundo del pescado. Y bueno, soy madrileño, afincado en Barcelona, con acento catalán, o sea, para resistir frente a Palacio. Y bueno, y como nadie es profeta en su tierra, pero en este caso me apetecía hacer algo en mi tierra y volver, ¿de acuerdo? Y poder disfrutar de la gastronomía madrileña, pues hemos montado, hace una semana, un concepto que se llama Hermanos Vinagre, no haré mucha más publicidad, pero para explicar que es un bar donde solo hay aperitivos. Entonces, una vez más, el monoproducto o el concepto de solo hay aperitivos. Y esa fórmula, me refiero, que evidentemente te da una personalidad muy concreta, muy marcada, ¿funciona? Porque también tiene un riesgo. Funciona. Es decir, parte de la base... Te obliga a hacerlo mucho mejor que si haces... Uno va cumpliendo años y se da cuenta de lo tuercebotas que es en el mundo gastronómico. Entonces, yo era incapaz de generar 50 grandes platos. Incapaz. Y casi llegaré a la conclusión que, bueno, antes lo explicaba Nino, ¿no? Que tenía un modelo de negocio en la ancha, ¿no? Que venga a comprar cosas y demás, pero todos hemos crecido yendo a comer el escalope de la ancha, que eso es un ejemplo de monoproducto, ¿vale? O de la especialización. Al final no hay que ser muy talibán y solo, aunque también he hecho conceptualizaciones, hay un restaurante que se llama Solomillo, que he conceptualizado que solo hay solomillo. Y se puede subsistir, ¿de acuerdo? Y a día de hoy afortunadamente funcionan. Pero aparte de eso, sobre todo creo que hay que intentar buscar y crear tu producto estrella, especializarte en él, con eso mejoras la eficiencia en compras, te conviertes en un especialista. Al final, cuando haces 5.000 repeticiones, 5.000 tortillas, 5.000... Nino, ¿cuántos calopes has hecho en lancha? ¿1 millón? No, bromeo, pero al final esa especialización no se sabe si eres el mejor, pero estoy seguro que eres el que más lo ha hecho. Y te conviertes en una referencia para los clientes, que el que quiere comer eso... Si logras introducirte en la mentalidad y en este caso cuando el cliente se levanta por la mañana, porque todos, un poco lo que comentábamos antes, todos nos movemos un poco, nos levantamos a veces, hoy me apetece japonés, ¿sí? Si aparece Ricardo en tu visual,
Ricardo ha conseguido algo muy importante, ¿vale? Que se ha metido en esta caja que tenemos todos aquí y al final, sí o sí, te has generado tú mismo esa necesidad de ir y hasta que no vas, no paras. Yo creo que esto nos ha pasado un poco a todos. Óscar García Bernal, hablando también de diferenciación, si hay un restaurante diferente también en Madrid, es Gallinas y Focas, no por lo que se come, sino por lo que hay detrás de ese restaurante. A mí me gustaría que contaras un poquito, Bueno, pues incluso de dónde viene el nombre de Gallinas y Focas. Bueno, lo primero decir que me siento como un pez, un pequeño pez de una pecera que la han soltado en mitad del océano. Y bueno, llevo un rato pensando en cómo contextualizaría lo que tengo que contar, ¿no? Pero bueno, nosotros somos una fundación, Fundación AMAS, que nos dedicamos a dar apoyos a personas con discapacidad intelectual. Tenemos un centro especial de empleo con muchas líneas de actividad y tenemos una escuela de formación. Y entonces tenemos catering, tenemos todo lo que surge para poder dar empleo. Y entonces un día salió una persona y dijo, pues es que a mí me gustaría trabajar en un restaurante. Y dijimos, pues vamos a intentar tener uno, ¿no? Y así fue, nos liamos la manta a la cabeza y a través de determinadas gestiones nos hicimos con un restaurante en Madrid, antes era La Chamartina, de Pepa Muñoz, que es una amiga y una persona que nos dio la oportunidad. Y nada, la verdad es que la fundación es muy grande, somos más de 1.100 empleados, yo soy el director general y tengo que decir que nada me da más trabajo que el restaurante. O sea, yo creo ¿Dónde que te has metido? os ¿no? tenéis ganado, o sea, no arriendo. Pero podían haber contado ellos antes. ya. No les arriendo las ganancias. O sea, nosotros tenemos líneas de actividades muy diversas, desde gestor de residuos eléctricos con una complejidad tremenda, lavanderías, tal. Bueno, nada me ha absorbido tanto tiempo en los últimos 20 años como el tiempo que llevamos en el restaurante, ¿no? Y además todavía no consigo entender muchas cosas. Dicho esto, pues... Sí, por supuesto. Tenían tiendas y yo les decía, ¿cuánto trabajas? ¿Cuánto trabajas? Dice, bueno, siempre está peor la hostelería. O sea, mis padres se consolaban como, hay alguien que vive peor, que es el hostelero. Pues sí, y no es solamente por el trabajo, sino por la dinámica del negocio, ¿no? Es decir, nosotros es verdad que tenemos esa forma de entidad grande, que con un equipo donde intentas analizar todo, yo qué sé, haces canvas, historias, no sé, para tu modelo de negocio. Nada de eso me ha funcionado en el pensamiento de la hostelería. El pensamiento del cliente todavía no lo he entendido, pero bueno, tengo mucho empeño y espero algún día lograrlo, ¿no? Y fe. Dicho esto, estuvimos un par de años con La Chamartina aprendiendo e intentando entender y el verano pasado decidimos salir del armario, ¿no? Nosotros no queríamos tener un restaurante como tal, sino queríamos que se visualizara que las personas con discapacidad intelectual tenían capacidades para estar tanto en cocina como en sala y sobre todo en un barrio como era el barrio de Chamartín. Nosotros estamos en la zona sur, en Móstoles, Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada, donde quizás es un entorno que puede parecer a priori hostil, pero que creíamos que el impacto social iba a ser mayor, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando de cómo salir del armario, tuvimos la fortuna de trabajar con Ramón Dios, un gastrocoach del ámbito del sector, y contando la historia hablamos de un vino, del vino Gallinas y Focas, que es un vino mallorquín, que elaboran íntegramente personas con discapacidad intelectual. Es de una fundación que son amigos, Amadi Pesmen, de Mallorca, y nos dijo, pues ya está, tenéis, o sea, es un producto gastronómico, además es un buen vino, o sea, y hay que verlo, ¿no? Y además cuando le estaba contando la historia de esta organización, cómo monta el vino, me preguntó lo que todos estáis preguntando, ¿no? ¿Por qué se llama Gallinas y Focas? Porque ni damos de comer, bueno, gallinas sí, pero focas no. Foca, ¿no? Y fue porque precisamente cuando esta organización montó un brainstorming con las personas con discapacidad de la organización para ver cómo elaborar un vino y hacerlo, este vino está hecho por Francesc Grimal de 4 kilos, es un enólogo también importante. Hubo una persona con discapacidad, bueno, fue un concurso de nombres, los 3 seleccionados fueron CR7, Messi 2000 y Gallinas y Focas, ¿no? Uno era muy raro y los otros 2 eran imposibles. Y entonces cuando le preguntaron ¿por qué piensas que el vino se puede llamar Gallinas y Focas a una chica en este caso con síndrome de Down, dijo porque el vino tiene que ser como vosotros, divertido. Y las gallinas siempre se ríen y las focas aplauden. Aquello fue tan impactante, ¿no? Es un claim que a todo el mundo se acuerda. Y bueno, nosotros en la alianza que tenemos con esta organización decidimos montarlo, ¿no? Hemos abierto en octubre. Actualmente el 50% de la plantilla tiene discapacidad intelectual, todos vienen de procesos de formación o de escuelas de hostelería o de grados de acreditación nivel 1. Hay una persona en cocina, es un ámbito más complejo, pero seguro que conseguimos tener. Hay 2 en office y 7, porque una persona se ha caído recientemente en sala.
Y la verdad es que la experiencia es muy bonita. Es decir, sí que encontramos que además hay muchas expresiones de los clientes vinculados a las ganas que tienen las personas con discapacidad de agradar, ¿no? A esa vocación de que venga una persona y quiero Cuidarte, como decía Marrón, ¿no? Un poco. Tienen sus dificultades, sus errores, como todo el mundo, pero sí es verdad que la verdad que transmiten esas ganas de querer hacer, porque no todas las personas con discapacidad pueden dedicarse a todo. También hay mucho mito sobre si todos son ángeles del cielo y todos son buenos y amables, no es verdad. Los hay muy desagradables y no pasa nada, como el resto de la humanidad. Pero el que le gusta lo hace de una manera muy directa, ¿no? Sí, con muy pocos filtros. Entonces se les nota y la verdad es que eso lo contagia, ¿no? Y de hecho estamos teniendo mucha experiencia de mucha gente, de clientes, que para sus propias empresas o para ámbitos funcionales suyos nos dicen, oye, ¿habría alguna posibilidad de que yo contratara gente con este perfil porque veo que aportan un valor a la actividad importante, ¿no? Y luego también humanizan mucho al resto. Nosotros en Conde Aranda, en el restaurante, tenemos 3 personas de la Fundación A la Par y humaniza mucho al resto. O sea, pero yo como tú, que les digo, les regaño igual, porque hubo un momento en el que no, es que Dani, pobrecito. Digo, no, a Dani, si hay que dar una colleja, se le da una colleja. Sí. No, además, sí humanizan porque no tienen filtros. ¿Vale? Eso no quiere decir que todos sean buenos, sensatos y tal, no, pero sí, el que no lo es no puede estar en el proyecto, pero el que lo es no tienen filtros y te lo dicen así, ¿no? Tienen vocación. En el caso del equipo que tenemos ahora, estamos muy contentos porque es un equipo de gente muy joven, algunos con dificultades importantes y algo que yo, por ejemplo, sí he percibido en hostelería y que no he percibido en otros lados, ¿no? De otras líneas de actividades, defienden el puesto de trabajo todos los días. Una de las primeras cosas que me chocó mucho al venir de un ámbito social donde hay tanta vocación, llegué a un restaurante donde la gente por 50 euros más se te iba a trabajar al sitio al lado sin ni siquiera advertirte, ¿no? Eso es habitual, ¿no? Y yo decía... Marrón dice... Totalmente de acuerdo. Yo también voy a hacer publicidad porque todas estas fundaciones, ninguna es competencia de una de la otra y hay que hablar de todas. Nosotros también colaboramos con Aura y con Fundación Raíces, con el programa de Cocina Conciencia. Y totalmente de acuerdo. Imagínate, es que es increíble cómo defienden su puesto de trabajo, lo orgullosos que están y lo contentos que van a trabajar. Y eso es un aprendizaje de vida, porque muchas veces ellos que tienen, a veces esas barreras, tienen esa riqueza que piensas, no tienes una vida fácil y encima lo que estás transmitiendo es que es lo que tenemos los demás y que no lo estamos sabiendo percibir o aprovechar. Y nosotros, de verdad, que para nosotros, a nivel ya ni siquiera los clientes, que sin ningún género de dudas, la plantilla aprendemos mucho de estas personas cuando convivimos con ellas, porque realmente escucharles a cada uno su experiencia de vida enriquece mucho. Bueno, a mí me gustaría, porque la gente que está aquí seguramente quiera pues, aprender de vosotros, lo que habéis hecho bien, que habéis hecho muchas cosas bien. Y os voy a pedir que deis un consejo, por lo menos, de lo que se debe hacer desde vuestra experiencia y lo que no se debe hacer nunca. Ricardo, yo a ti también te quiero preguntar, ¿tú en tu casa o algo, tú no te aburres de hacer...? ¿No? Yo los domingos me gusta cocinar. ¿Qué haces los domingos? Grasa. Grasa. Grasaza, que tengas que comer con un chubasquero. ¿Torreznos? Sí, lo que sea, bocatas que te llenen grasas. Que hoy me salto la dieta porque me da la gana, ¿entiendes? Venga, va. Ahora Pasta de yogures naturales en la nevera, ¿entiendes? Me encanta. Ahora sí, ese consejo de lo que se debe hacer, si alguien quiere un poco seguir tus pasos, no ya en el sushi, porque el tema tuyo fue que innovaste o que fuiste, pues eso, un pionero y un visionario en aquel momento. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer nunca? Yo lo primero cuando alguien me dice que quiere abrir un restaurante, le digo que no lo haga, que se dedique a otra cosa, que siga con su oficio. ¿Y si insiste? Si insiste, digo, ¿pero te gusta de verdad el tema? Porque vas a trabajar mogollón de horas, vas a ganar muy poco los primeros 20 años o 25 y solamente vas a llevar los domingos o los lunes, no vas a ver a crecer a tus hijos y, en fin, si aún así insisten... Digo, pues, hombre, lo más importante para abrir un negocio primero es que tengas claro el concepto de comida que quieres hacer, ¿no? Porque hay muchas veces que todos estos que abren muchos restaurantes, a veces primero se preocupan de la decoración
y luego en el último momento andas y hace falta un cocinero, ¿sabes? Hay que dar algo de comer, ¿no? Y entonces es muy importante que tengas muy claro el concepto y a través de ahí incluso hacer las instalaciones adecuado a lo que tú quieres dar de comer y la sala también, porque muchas veces hacen salas muy bonitas pero muy difíciles de trabajar. Las salas tienen que ser muy cómodas para la persona que trabaja allí y bueno. Bueno, es que la sala la tiene que hacer alguien que se dedica a la sala, no la Claro, un decorador. Porque tiene que haber muebles de apoyo, tiene que haber muchas cosas sala, para... Lo que se tiende es a poner mesas en el restaurante. Y Una persona que va con un plato caliente no puede correr 100 metros, ¿sabes? Porque al final no hay manera. Bueno, y ya pues que adelante si quiere. ¿Y lo que no deben hacer nunca? Pues no dedicarse a esto si no tienen un amor por esto espectacular. Es como, si no estás enamorado de la gastronomía, Mejor otra cosa. no lo puedes hacer porque no tiene sentido. Porque nunca vas a hacer sentirse al cliente cómodo, ¿sabes? Siempre vas a tener un punto ahí de amargor, ¿sabes? Enrique. Bueno, yo sigo con el consejo de Ricardo y añado, yo no soy nadie para dar ningún consejo, pero lo único que lanzo ahí es que los que vienen por detrás, que vienen muy fuertes, que son mejores, mucho más inteligentes y no les ha tocado vivir como empezamos, porque si empezamos ahora a hablar cuando empezamos todos, las horas y demás... Yo llevo una tour en el metro, ¿eh? Una tour en viajar. Pues que arreglen esto, porque es verdad que tenemos que arreglar entre todos, y sobre todo los que vienen, la problemática del sector. Que es que al final, todo esto que dice Ricardo, yo también, el amor, y aún así le digo, bueno, pues oiga, siga, pero es que se va a desenamorar. Es que la gastronomía se enamora. Es que la situación en la que estamos los profesionales, y por eso, que no sé si habéis hecho un bloque, pero el año que viene que os toque, es la problemática de encontrar gente válida en el sector. Y esto, el monstruo, lo hemos creado entre todos, los empresarios, porque al final esto de lo de las muchas horas que explicaban, ¿no?, de la tienda, es que pues no sé de dónde ha salido, pero es verdad, yo cuando llegué ya eran muchas horas. Esta mañana decían, si quieres trabajar de otra manera y tal, haz un catering. Sí, pero que también trabajan muchas horas, ¿eh? Sí. Y días, los mejores días, ahí están trabajando, ¿no? Entonces, pues eso, mi consejo es que hagamos algo para salvar esto, porque si no, nos vamos a quedar sin esta maravillosa profesión como la Al final, todos los restaurantes que tenemos todos en la memoria normalmente han sido restaurantes familiares que llevan la misma familia toda la vida y vas a comer ahí 2 o 3 cosas y son los que tenemos todos en la memoria, ¿no? Sí, es verdad. José María. Bueno, yo creo que después de que le has convencido o le has intentado aclarar de que tiene que tener muy claro a lo que se va a dedicar, y el tema de las horas, el tema de los días de fiesta, el tema, bueno, al final tú trabajas en algo que el negocio es cuando los demás no trabajan, es cuando tú trabajas, con lo cual una vez que se ha, digamos, asumido eso, pues creo que lo importante es intentar no caer en la rutina. Es decir, si tú quieres ser camarero para cuanto antes dejar de serlo, es que eso ocurre mucho, ¿no? No, voy a trabajar en hostelería porque esto además lo hace cualquiera, ¿no? Lo hace cualquiera, y en cuanto pueda me voy a ir a vender vino, ¿no?, de lunes a viernes, porque es que, fíjate, trabajar por las noches. Bueno, pues intentar no caer en la rutina, formarte, aprender idiomas, aprender de vinos. Y en el tema de las horas, yo creo que, sé que es una cosa que voy a decir que quizá no sea compartida por todos, pero yo creo que la implantación del registro horario se ha hecho de una forma demasiado brusca para el funcionamiento de los restaurantes, ¿no creéis? O sea, creo que todo tiene sus peculiaridades y sus particularidades, pero... No es lo mismo una fábrica de tornillos que un restaurante. Claro, porque yo, que no soy empresario ni dueño, ¿no?, pero bueno, yo lo veo, hombre, es muy complicado a veces, hay que cubrir horas muertas, hay que cubrir ciertas cosas, hay que cubrir horas, bueno, que a veces las intenta devolver o no, pero creo que quizás se debería haber intentado implantar esto. Pero 8 horas y 2 días libres, lo mismo se apunta más gente a trabajar. Sí, hombre, claro, por supuesto que sí. Pero Óscar. hoy por hoy el negocio no funciona así. Es inviable económicamente. Entonces, pues quizás se debería haber visto, no sé muy bien, porque tampoco tengo la piedra filosofal, pero es un poco complicado. La vocación a veces la tenemos que hacer a despertar nosotros, a la gente joven, dándole algo que no sea dinero. Sí, motivándole. Motivándole, ¿sabes? Hay muchas cosas que aprender, ya te digo, idiomas, no sé qué, cursos, bueno, yo creo que eso es lo más importante. Intentar que la gente
su máximo objetivo no sea el dejar la hostelería, porque al final tienes un chaval de 25, 26 años que es que parece que está pensando, joder, si me sale algo y me voy y cambio de trabajo. Qué pena. Es una asignatura. Esa. Yo que además antes has estado hablando de la parte de grupos, que también me identificaba de todo lo que es el soporte de un gran grupo, de lo que es todo estructurado. Yo tengo que decir que para mí, en cierto modo, el proyecto del restaurante me está revitalizando en el sentido de la pasión, ¿no? Antes lo decían. La pasión, le estoy cotilleando yo lo que está escribiendo Michel, es lo primero que tiene que haber puesto, Claro. pasión. Es que Sí, yo es curioso, nosotros, como te decía antes, en Grupo Más somos grandes. El único tema que nunca se trata en el comité de dirección en el que nadie ha podido entrar es en el restaurante. Ahí los cuadros de mando, los KPIs, todos estos rollos que en otras líneas de actividad funcionan, que te den datos para... ¿Pero lo volveréis a hacer? Sí, sí lo volvería a hacer, fundamentalmente por las historias de vida que hay allí y lo que ha supuesto para la gente que le hemos dado una oportunidad de trabajo. Pero tienes que... o estás arraigado al negocio desde una pasión, como decía antes, de ese amor infinito porque esto salga adelante, o si no es muy complicado porque además las decisiones, antes lo hablaba con una persona ahí fuera, ¿no? Yo tomo decisiones allí, no tomo muchas, pero las que tomo, y a los 10 minutos ya tengo dudas de ellas, lo que no me pasa en el resto En el resto de sectores. de ámbitos. Cristina, Pues yo consejo de lo que se debe hacer o de lo que tú volverías a hacer y de lo que no harías nunca o de esos errores que has cometido que te gustaría evitar. Bueno, yo estoy con Ricardo, que también, he de decirte que también cuando me preguntan, quiero montar lo tuyo, yo no lo montes, ni loca. O sea, vas a vivir mucho peor. O sea, cuando alguien te dice, no, quiero dejar mi trabajo para ser mi propio jefe y manejar mis tiempos, digo, pues eres tu peor jefe y vas a vivir mucho peor. O sea, no hay duda. Y luego es verdad que lo más complicado en nuestro sector es el personal. Es lo más complicado. Nosotros, además, como hemos diversificado tanto y tenemos cosas tan distintas, pues es muy complicado. Pero creo que esto hay que darle una vuelta y creo que lo más importante es ser positivo, porque eso se lo vas a trasladar a tu equipo, ¿no? Tener ganas, esa ilusión, contarles las cosas, involucrarles, porque al final el trabajador que va contento a su trabajo lo transmite no solo en sala, sino con el compañero de cocina, con el repartidor. Entonces yo creo que, yo siempre digo que la gente nuestra que esté feliz, porque si no es mejor que no esté, porque es que pasas muchas horas en tu trabajo, entonces tienes que estar muy contento y contagiar a todo el mundo esa alegría, porque es que si no va a ir mal el negocio. Eso, seleccionar bien el personal, entonces. Sí, y luego tener positividad en general. Hombre, que luego yo cuando hay que echar broncas las he hecho como la que más, pero es que creo que es mi culpa, es mi... el pendiente. Es mi pendiente, muy bonito, pero... Mira yo. Nada, fatal. Pues eso, yo creo que... ¿eh? No, nada, gracias. Hay que trasladar ese positivismo a tus trabajadores para que el trabajo se haga bien. Michel, tú también vas a pedir a la gente que no monte nada de hostelería. Estáis dando una imagen de que da pena. No, vamos a ver, esto es durísimo, está clarísimo y todos lo sabemos, todos vivimos de esto. Lo único, eso sí, es para sobrevivir día a día, pues vivirlo con pasión, vivir emocionado, sentirlo esto día a día. Y además tienes que irradiarlo en tu gente, porque el problema es que tu sueldo, una empresa es una ecuación y tiene unos límites de coste, entonces tú no puedes pagar, tú puedes pagar a tu gente de una forma limitada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que es remunerar a tu gente con lo que se llama el salario emocional? Es decir, es muy importante que a un chef lo que haga es, o sea, imagínate que tuviera el honor de que Ricardo trabajara en nuestra empresa. A Ricardo llega un momento que es que tiene un nivel de renta tan elevado que ya no le interesa más dinero. Lo que quiere es o días libres o que cuides su persona, es decir, que lo alabes, que valores su trabajo, que lo invites a que vaya a dar una conferencia, que tienes que alimentar, suena muy mal, pero tienes que alimentar su vanidad, tienes que alimentar ese yo personal para que él se sienta muy importante dentro de la organización. Todo el mundo es importante, como decíais antes, es ese chico joven. Nosotros trabajamos también con la Fundación A la Par. Es asombroso la emoción con la que llegan estos chavales a trabajar, o sea, mucho más que cualquiera de nuestros compañeros y evidentemente más que yo, porque yo estoy hasta el moño ya de trabajar, pero dices, es que tengo un trabajo, tengo un puesto de trabajo, me siento útil, soy útil para la sociedad, yo valgo. Porque yo lo valgo, es decir, ellos mismos se sienten poderosos. Y eso es muy importante, eso es salario emocional.
Y eso hay que cuidarlo muchísimo. Y luego una cosa muy importante que nosotros valoramos muchísimo en nuestra empresa es lo que es seguridad alimentaria y fiabilidad. Es decir, para nosotros tenemos un eslogan que es 3 best plus 1, es decir, best food, best decoration and best service plus best reliability, es decir, la mejor fiabilidad. Y eso lo debemos en parte, por cierto, aquí a La Viña, que es uno de los promotores de este evento. Hostelería Madrid, Hostelería Madrid, que ya... perdón. Bien, ¿por qué? Porque tiene un departamento de seguridad alimentaria muy sólido y nos han ayudado muchísimo en conseguir, por un lado, el sello Zenit, que es un sello muy importante en términos de seguridad alimentaria, y que nosotros desplazamos a nuestros clientes. Es decir, ¿por qué esta señora directora de marketing de bolsos de Christian Dior tiene que contactarnos? Muy importante, porque nosotros no le vamos a fallar. Vamos a darle no solamente la mejor comida, la mejor decoración, el mejor servicio, sino sobre todo un conjunto, que es lo que se llama fiabilidad. Y eso es lo que te solidifica en el mercado y hace que tú seas fiable y nunca falles. Evidentemente, todos los días cometemos errores, todos, yo el primero, pero no tienen que salir fuera a la palestra, no se tienen que ver en el escenario. Pero Bueno, pues son ya las 9, se nos ha pasado un pelín incluso el tiempo, han pasado ya unos minutos de las 9. Podría seguir preguntándoos porque seguro que muchas enseñanzas de las que estáis transmitiendo le van a servir a muchas personas también de aquí para no cometer a lo mejor errores. Seguirán empeñados en la hostelería, en eso yo creo que no vais a poder contra ellos. Y tomamos nota también de esa gestión de personal que vemos que os preocupa para próximos años. Muchísimas gracias, Ricardo, Enrique, José María, Óscar, Cristina, Mitchell. Gracias a todos. Y gracias a todos porque ya, pues este es el final. Ha sido un día... No os vayáis todavía, que tienen para vosotros si tenéis que firmar la chaquetilla y todo. Ha sido un día largo, intenso, en el que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias a todos por venir, por estar aquí a estas horas de casi de hostelería y hasta el año que viene. Gracias a todos.